Bueno, A ver qué vas a decir. a ver. A ver, por un lado nos aporta porque nos tenemos el punto muy tomado, los dos, ¿no? Entonces, nos conocemos muy bien y eso es muy positivo porque antes de que él hable yo ya sé qué está pensando y viceversa. En la parte creativa, creo que hemos sido conscientes en este montaje que muchas veces, como nos conocemos tanto, no nos damos los tiempos que nos tenemos que dar, ¿no? Entonces creo que esto es algo que ha salido a relucir aquí en este proyecto y que es un punto de inflexión, ¿no? Porque tenemos, pues eso, damos por hecho muchas cosas, ¿no? O vamos más rápido de lo que deberíamos por el hecho de tener esa familiaridad. Y a la vez es muy guay, ¿no? O sea, llevamos haciendo teatro juntos desde los 13, 14 años. Junto con Elsa, que forma parte de la compañía, Elsa Tronchoni, que fue nuestra mamá, por así decirlo, y ha sido la directora de los otros dos montajes, y junto con Paco Romeo, el autor. Entonces, pues eso, nos hemos criado juntos, haciendo teatro juntos, y eso es muy guay. Además, a la hora de producir también, porque no solo somos compañeros de escena, sino que también nos encargamos de la producción de los espectáculos, o te llevas muy bien y te entiendes muy bien, o no sale, porque es mucha tralla. ¿A qué sí, compañera? Sí, compañero. He dicho que llevamos 10 años juntos, pero era para quitarnos edad. Llevamos como muchos más. No hace falta decir cuántos, pero sí, muchos más. Depende un poco del proyecto. En este, yo creo que aparte de que el texto nos fascinó, como ha dicho Pep antes, y que queríamos montarlo, claro, el tema económico es fundamental y necesario. Digamos que siempre partimos de lo que nos gustaría, ¿no? O sea, que cuando visualizamos un proyecto, lo visualizamos acabado, lo visualizamos a tope. ¿Con quién queremos trabajar? ¿Con qué medios nos gustaría contar? ¿A quién queremos llamar para que nos dirija? ¿A Eva Zapico? Pues venga, Eva Zapico. ¿Con quién queremos trabajar con Manuel Conde de Radiante? Pues a tope, pues a ello. Luego, claro, lo económico manda también, y obviamente trabajamos desde la precariedad casi más absoluta. Entonces muchas veces pues hay que ajustar y hay que prescindir o tirar mano de compañeras bónicas, amigas que trabajan pues casi como nosotras, pues eso, desde la precariedad y haciéndonos favores unas a otras. Sí. Y bueno, es que hasta ahora los 3 proyectos que lleva Teatre Corrent, el primer proyecto Iceberg sí que fueron 4 intérpretes, pero ya el segundo y el tercero, pues claro, si tenemos que producir, tenemos que estar en todo, o aquí la compañera y yo, o no hay manera, es que no hay manera, no se puede hacer de otra forma.